Ya estás habilitada. Bueno, estábamos en las categorías de lesiones. Deben considerarse siempre las situaciones a la hora determinada, como la producido una lesión de tejidos se ha dañado. Bueno, tenemos las lesiones en el cuádriceps, en los isquiodurales, en la rodilla y en las tobillas. En la aplicación de la línea de la aplicación directa de magnitud, es resistente de la estructura del cuerpo, como una respuesta de media de sistema de palancas, como la transferencia de energías directamente de un tejido a otro. Bueno, se divide se divide las lesiones en dos categorías. En las principales tenemos las fracturas traumáticas y los síndromes por abuso. Siguiente. Bueno, las lesiones de más frecuentes en este deporte, en el atletismo tenemos el esguince de tobillo, la rotura de fibrilares, elongaciones de tirón, tendinitis, fascitis y bursitis, ampollas de excoriaciones, rodilla del corredor, contropatía rotuliana. Siguiente. Bueno, como se lo dice que hemos dividido en dos categorías principales en las fracturas traumáticas y los síndromes por abuso. Bueno, el síndrome de por abuso tenemos en este triada de la atleta femenina, tenemos la baja de disponibilidad de energía, trastorno de alimentación que nos alimenta nuestro atleta. Después tenemos la disfunción menstrual, amenorrea, ausencia de menstruación. Y después tenemos la densidad mineral ósea, osteoporosis. Siguiente. Bueno, las fracturas traumáticas tenemos los más conocidos como un atleta o como el que se puede hacer un deporte, un boxeo en diferentes aspectos. Tenemos la fractura de oblicua, la conminuta, la espiral, la compuesta. Las fracturas traumáticas pueden considerarse como un resultado de una carga directa en la área que pueden tolerar a los tejidos en las cargas que pueda aplicarse en la comprensión o la presión mediante la inclinación de torsión en la combinación de diferentes tipos de deportes. Siguiente. Eso. Ya. Va a continuar mi compañera. Lesiones por contacto o también lesiones traumáticas. Se produce a partir de contacto directo en cualquier zona del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo es vulnerable a un golpe que sea único y directo. La producción de lesiones por contacto directo suele depender de la naturaleza de la actividad y medidas de protección escogidas. Cuando el atleta se cae sobre una superficie dura, ya sea el césped artificial o el suelo de un gimnasio, puede producirse una contusión en la cresta ilíaca y el trocánter mayor. También al recibir un golpe, ya sea de un casco o de una pelota de béisbol,
Puede producirse una contusión en los riñones o en el área abdominal, ya que el golpe es directo con un objeto agudo o sólido. Siguiente. La lesión principal puede no producirse siempre en el punto de aplicación de la carga. La hipertensión forzada de la muñeca al producirse en un momento a través de metacarpo. La energía de la caída puede continuar hacia el antebrazo, la posición más frecuente del codo durante la caída con la mano. Si la fuerza alcanza el área del hombro, puede ocurrir 4 tipos de lesiones. Puede quedar comprimidos entre la cabeza humeral y el ligamento acromiocóracoide. Estos mecanismos de transferencia se combinan en áreas para producir la lesión resultante. Siguiente, por favor. Las lesiones de no contacto o las lesiones por sobrecarga se da movimiento repetitivo, ya que las contracciones musculares y la inercia pueden producir lesiones graves con la resistencia del peso del cuerpo combinada con la fuerza de otros objetos. Proceden una gran carga tensional sobre el interfase de estos de osteotendinosis, perdón. Más común está en los que practican deportes de raqueta. También está la tendinitis del tendón de Aquiles, que son las personas que practican deportes de carrera. Al contraerse los músculos del cuádriceps para lanzar la pierna rápidamente puede ser suficiente para romper las fibras musculares. También estas lesiones son a las personas que se les contraen sus músculos. Siguiente, por favor. La inercia de la pierna de movimiento requiere una considerable fuerza muscular por parte de los músculos popícleos. La inercia puede producir lesiones por aceleración y desaceleración por la columna vertebral. Siguiente, por favor. El síndrome por abuso. El síndrome por abuso. Las lesiones por abuso suelen estar producidas por sobrecarga o microtraumatismo en el sistema del músculo esquelético. Los tejidos pueden soportar grandes cargas, pero existe un límite crítico de esta capacidad que varía enormemente de un individuo a otro. Correr y saltar crean contracciones musculares repetitivas que provocan una tensión en las inserciones musculares de las extremidades inferiores. Se producen síndromes dolorosos, siendo las más frecuentes en la apófisis de la tuberosidad tibial. En resumen, la mayor parte de lesiones en los atletas afectan al sistema musculoesquelético. El tipo de lesión depende de varios factores: tipo de carga, capacidad de material para resistir una carga, magnitud de la carga, la velocidad de la carga, distribución de energía y ciertas propiedades del tejido. Las lesiones se pueden explicar en base a los materiales del cuerpo y su capacidad para absorber o disipitar la energía cinética. La energía produce las lesiones de varias maneras. Puede ser el pierde de tejido permanente, deformado, se pierde al romperse en enlaces intermusculares, otra parte se pierde con el movimiento de los fragmentos del tejido y otra parte se pierde al
disiparse de los tejidos de alrededor. No, sería todo, Lisa. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Yo les quería preguntar algo. ¿Cuán fuerte debe ser el cambio de energía para que se produzca la lesión? Buena ¿Cómo? pregunta, chicos. A ver, su compañera pregunta, ¿cuán fuerte debe ser el cambio de energía? Creo que dijo tu compañera, ¿no? Para que se produzca la... Ya, respondiendo a la pregunta de mi compañera, eh, pues el cambio de energía todo depende del esfuerzo que le puede colocar el atleta. Por ejemplo, uno que pesa, por ejemplo, 70 kilos, no podemos hacerle levantar un peso de casi de 110 kilos, ¿no? Todo, como dije más antes, todo depende de la carga que la persona va a tener, ¿no? Siempre hay que hacerle una evaluación de cómo el peso y el peso y la estatura más o menos que puede emerger, ¿no? Entonces, el cambio de energía puede ser, por ejemplo, de una persona que está levantando, por ejemplo, unos 80 kilos y de golpe lo mete unos 110 kilos, entonces puede ocurrir en ahí entonces una contractura muscular o más que todo un desgarro, o puede ocasionar, no sé, un desgazo puede ser, no sé, una luxación, puede ser por el exceso de carga que estaba emitiendo hacia el deportista, ¿no? A eso nos referimos con el cambio de energía, más que todo, yo creo, entendí. El cambio, o sea, la cantidad de peso, de carga que va a levantar el deportista en exceso, que va a poderlo hacer, ¿no? Ese sería el cambio de energía que va a hacer. Siempre hay que tener en cuenta nosotros la educación, siempre hay que tener siempre a los deportistas como fisioterapeutas en el área deportiva. Hay que educarles esa parte, ¿no? Hay que darles unos parámetros para que ellos puedan levantar el peso adecuado, ¿no? Según la masa muscular también que tiene, de la definición del músculo también hace mucho eso en la parte de la carga también. Eso sería, licenciado. ¿Respondió tu pregunta? ¿Quién lanzó la pregunta, chicos? Yo, Lisa, sí la entendí. Bien, gracias. Otra pregunta. Disculpe, Elise, quería preguntar acerca de lo que mencionó mi compañera, acerca de lo que es la flexibilidad en los huesitos o en sí en los huesos. Sí, podría explicarme un poquito más, por favor. ¿Me lo puedes colocar la imagen, Nadia? Como mi compañera les ha dicho en la exposición, licenciado,
Los huevos el hueso joven, se podría decir, o los huesos del bebé, es más propenso a tener elastina por el colágeno y el espesor que va a tener, ya que es un hueso inmaduro, ¿no? A comparación del hueso de un adulto. El hueso del adulto, en otras palabras, es más propenso a tener alguna fractura en la ocasión de un impacto o de una caída y tarda en la recuperación de la persona en esa parte, ¿no? Como en comparación de un niño cuando tiene la fractura, una fractura a nivel de los cóndilos, ya puede ser en la parte del fémur o del brazo. Entonces la recuperación del niño, por ser un hueso joven, va a tener más rápida la recuperación del hueso afectado, ¿no? Por los componentes del colágeno y de la elastina que tiene el niño. Mientras a comparación del hueso de un adulto, tarda la recuperación y es más propenso por ser rígido, es más propenso en algunos choques o impactos que va a tener rápido la fractura y va a ser más doloroso y va a tardar la recuperación. Esa sería la diferencia entre los dos huesos que vamos a observar entre el hueso de un niño y de un adulto, ¿no? Eso sería, Lisa. Si no he respondido bien a su pregunta, ¿no? No, no, está bien. Entonces, de hecho, sería recomendado que para un adulto de entre 35 y 30 años pudiera ya entonces consumir suplemento de colágeno para que se mantenga en cierta medida esta elasticidad en todo caso. Exactamente, sí, porque los suplementos alimenticios, como por ejemplo el calcio, como también podemos encontrarlo en algunas verduras o en algunas cosas cereales también, ¿no? Como por ejemplo podemos encontrarlo en el yogur, el ajonjolí, que es muy bueno para las personas de tercera edad para que puedan consumir el calcio, ¿no? Que les hace una persona que ha sufrido fractura en especial, le ayuda bastante en el recuperamiento, ya que el sésamo o el ajonjolí tiene doble calcio en sus componentes, ¿no? Que un vasito de ajonjolí considera que estaría tomando 2 vasos de leche, ¿no? Ayudaría eso bastante. Sí, los suplementos sí estarían acompañando en una persona que es adulta ya. Fuera de eso, chicos, hay que tomar en cuenta cuando hablamos sobre la calcificación de los huesos, en la imagen que estoy mostrando, si bien los niños van a tener una mayor flexibilidad, es porque fibras de colágeno y elastina que están en proceso de crecimiento. Cuando uno va aumentando en edad, el hueso va madurando y es natural que vaya endurándose. Porque si se mantuviera flexible como el de un niño, nuestros huesos no aguantarían el peso de nuestro cuerpo y no aguantarían nuestra posición bípeda. Entonces llegaríamos a caernos y nuestros huesos se doblarían como una goma, ¿sí? Entonces es normal que los huesos se vayan endurando a medida que uno va creciendo. Esto para dar el soporte necesario a nuestra estructura ósea para poder soportar el peso del cuerpo y realizar nuestras actividades. Lo que tenemos que tener en cuenta y las estructuras que debemos proteger, manteniéndolas con suplementos de colágeno, son las estructuras que están alrededor de cada articulación. Ligamentos intracapsulares, extracapsulares, inserciones de los músculos. Estas estructuras van a ser las que nos van
¿Me escuchan, chicos? Sí, Lisa, Sí, se escucha, solo hay escucha muy como, bien. hay interferencia. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Lisa, se escucha. Yulisa, tu Licenciado, micrófono está encendido. licenciado, que lo apague. ¿Quién es micrófono encendido? Por favor, Yulisa, apaguen. tu micrófono. De Ulises, Luisa. Bien, como iba diciendo, chicos, les preguntaba esto de que si me escuchaban porque hace rato se me fue la señal y me botó el sistema. Por eso les preguntaba. Bien, entonces, cuando ustedes consumen los suplementos de calcio, de colágeno, eso va a ayudar a mantener a los cartílagos articulares que estén en un estado óptimo. Si el cartílago articular necesita mucho calcio para estar en buen estado y poder soportar los cambios de presiones que se van a dar cuando el deportista ejerce su deporte, ¿no? El correr, el trotar o el tener impacto, para que los cartílagos, los ligamentos, los tendones resistan este impacto, necesitan tener un buen aporte de calcio y un buen aporte de fibras de elastina y colágeno. Entonces, los suplementos que zona mayor va a tomar va a ser para mantener estas estructuras en un estado óptimo. Los huesos no van a poder flexibilizarse más, porque como les decía, si se llegan a flexibilizar, se van a partir naturalmente o se nos van a doblar como una goma y no van a sostener nuestro peso. A medida que el niño va creciendo y va madurando, el hueso se va endurando, se osifica y se mantiene así duro. Entonces, lo que nos da la flexibilidad son las estructuras que están alrededor de la articulación, los ligamentos, la cápsula articular, los músculos, las inserciones de los músculos. Esos nos van a favorecer para poder tener una buena flexibilidad y para poder resistir también a los choques mecánicos y para poder evitar las lesiones, vamos a necesitar que nuestros ligamentos, que nuestra articulación, que nuestros tendones, que los músculos estén en un buen estado, que tengan buena flexibilidad para poder resistir estos choques. Si no hay buena flexibilidad en los músculos, en los ligamentos, en las articulaciones, vamos a ser propensos a tener múltiples lesiones. Si nuestras articulaciones están muy rígidas, si somos personas sedentarias que nos gusta estar todo el día echados en la cama, que nos gusta estar viendo la televisión, que no nos gusta hacer deporte, esas articulaciones van a ser muy propensas a sufrir lesiones. Se van a parar y se van a romper. Entonces, la actividad física mantiene a nuestro cuerpo en buen estado. La actividad física hace que los suplementos de calcio que uno consume se depositen exclusivamente en los huesos y en las articulaciones, y los suplementos de colágeno vayan a fijarse directamente a alimentos. Pero si el cuerpo igual no se los va a aprovechar en nada, ¿sí? Porque todos estos suplementos se activan con el deporte. ¿Qué quiero decir? Que se activan, empiezan a hacer su efecto cuando uno empieza a realizar deporte. Si uno no hace deporte, en vano está comiendo suplementos. Por lo menos caminata de 1 hora diaria para poder activar cualquier suplemento nutricional que uno consuma, ya sea calcio, ya sea colágeno, ¿sí? Importante hacer actividad física. ¿Alguna otra pregunta? Dice, en todo caso, dado que las mujeres
son más flexibles que los hombres. En todo caso, el hombre debería consumir más colágeno que la mujer, o sería al contrario. En este caso, las mujeres por naturaleza son más flexibles porque ellas tienen mayores cantidades de fibras de colágeno y elastina, por el hecho de que ellas tienen que modificar su estructura al momento de embarazarse y al momento del parto. Eso ayuda para que ellas puedan modificar su estructura ósea, para que las caderas puedan ensancharse, para que el canal del parto se pueda preparar, para que ella pueda soportar el peso del niño que va a cargar durante los 9 meses. La mujer sí necesita mayores requerimientos de suplementos porque durante la etapa del embarazo, el niño que se está formando dentro de su vientre necesita también de suplementos de calcio, de colágeno, de elastina. ¿Y dónde los va a sacar? Los va a sacar del cuerpo de la mujer. Va a absorber a la mujer todos los nutrientes que necesita. Va a ver tal vez a sus mamás o a sus abuelitas que la mayoría de las mujeres usa, si bien no tienen toda la dentadura, usan placa de... No, ¿esto por qué? Porque durante la etapa del embarazo han tenido muchos hijos, han ido perdiendo gran cantidad de calcio. Y en cada embarazo han ido perdiendo por lo menos entre 3 a 5 dientes. Y eso es porque el niño o niña, ¿no?, absorbe calcio de la mamá. Entonces ese calcio que se va absorbiendo, si la mamá no lo repone, cuando llegue a una avanzada de 60 años para arriba, va a ser muy propensa a tener muchas lesiones. Entonces en ellas es importante el consumo de los suplementos de calcio. No tanto en el varón, porque el varón no pierde calcio durante sus etapas de la vida, a menos que sea un hombre sedentario, que le guste estar todo el día sin hacer actividad física y encima que sea obeso. Entonces sus articulaciones y sus huesos se van a debilitar y van a necesitar los suplementos para poder darles mayor fuerza. Pero si no hace ningún ejercicio así, de nada le va a servir. Bueno, gracias, licenciado. Licenciado, disculpe el nombrado por ahí a Odo, ¿no? Me parece que ha indicado estas teorías de la criada de oro, ¿no? Un paciente que practica actividad deportiva puede sufrir frecuentemente esas lesiones, o cómo sería más o menos. ¿Cómo dices, María? No se entendió tu pregunta, María. Por favor, ¿pudieras repetirla? Le hablaba de Odonogues, que no ve que indicó la criada de Odonogues. ¿Es frecuente que un deportista pueda sufrir de esas lesiones? ¿Qué tipo de lesiones, perdón?
Por ejemplo, una triada o una pintada, algo así, ¿no ve que se produce cuando realiza deporte a nivel de, creo que se produce a nivel de la rodilla más o menos. Creo que te estás Este, refiriendo a la maleta de Odonogues que mencionó Alice Franco, al parecer. Sí, ver en qué consiste la triada de Odonoghue que menciona su compañera. No hemos hablado sobre esto, pero sí hemos hablado de Odonoghue, pero no de triada. Pero en todo caso, digamos, se refiere a una triada, también se le conoce como triada infeliz, porque es famoso porque la rodilla es cuando está en rotación y gira tanto que daña los ligamentos y hace que estos se lesionen de alguna forma. Esa sería la triada de O'Donnell. Ya. Lo que pasa cuando se producen lesiones por rotación en la rodilla es que no es que sea común, sino que mucho va a depender del deporte que se está realizando y con la rapidez con la que se ejecuta el movimiento. Cuando se produce una rotación en la rodilla, hay que tener en cuenta que a nivel biomecánico, el fémur va a girar sobre la cabeza de la tibia, teniendo en cuenta que la tibia se va a quedar en un estado de, de, de quietud, digamos que no se va a mover, ¿sí? Entonces el fémur va a girar mientras que la tibia se va a quedar quieta. Cuando se produce ese tipo de rotación o una rotación al revés, la tibia gira, pero el fémur se queda totalmente quieto. Entonces, al hacer ese giro, hay que tener en cuenta las estructuras internas que están implicadas, los ligamentos intraarticulares, la cápsula articular y en este caso los cartílagos articulares. Hablaríamos de específicamente los meniscos en la rodilla. Cuando hay esta rotación a nivel de la rodilla, hay que tener en cuenta que los meniscos en ambos lados, tanto el interno como el externo, pueden quedar atrapados en ese movimiento de rotación. Lo mismo que los ligamentos intraarticulares y en algunos casos hasta los ligamentos extraarticulares pueden quedar lesionados. Como les digo, va a depender de la velocidad con la que se ejecuta ese movimiento y por qué se ejecuta ese movimiento, porque no es un movimiento normal, ¿sí? Lo más probable, si fuese en un deportista, en un atleta, es que el pie haya quedado totalmente eh, sujeto al piso y el atleta haya estado, digamos, haciendo una carrera y estaba por dar una vuelta y el pie se ha quedado pegado al piso y el atleta en su afán de correr ha girado de manera brusca, como siempre lo hace, pero no se dio cuenta que el pie se quedó pegado al piso y eso ha hecho que el tobillo y la tibia se queden fijos y el fémur pueda girar en sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Al hacer ese giro sobre su propio eje, ha podido lastimar algunas estructuras, los meniscos y lo que son los ligamentos intra y extraarticulares. Esas lesiones son poco frecuentes, no son comunes. Siempre hay que ver esa lesión con un factor externo. ¿Cuál es el factor externo? En este caso va a ser la superficie sobre la cual está el deportista. Puede estar
sobre un piso duro, sobre un piso blando, puede que haya estado corriendo sobre el pasto, sobre arena o sobre barro. Si ha estado corriendo sobre barro, esa lesión es muy común porque cuando ustedes pisan el barro y el pie se hunde dentro del barro, el barro llega a succionar a ese miembro inferior, si quieren, y lo fija al piso. Entonces, sacarlo es muy difícil. Ustedes han debido jugar seguramente de niños y han visto que era muy difícil de sacar el pie del barro. El deportista a veces no se da cuenta de eso y hace un giro brusco, mientras que el tobillo queda fijado por el barro, la tibia también queda fija por la misma articulación y el fémur gira sobre su propio eje y ahí lastima la articulación. ¿Sí? Entonces hay que analizar el tipo de lesión que se da. Nos queda menos de un minuto, chicos. Nos desconectaremos y volvemos a entrar, por favor.